de su tiempo y acompañarnos hoy en esta corta conferencia, pero sustanciosa. La masa mamaria siempre ha sido un pilar, o ha sido un reto para el especialista del seno, y no solamente para el especialista, sino desde el médico general, que es la puerta de entrada de nuestro sistema de salud. Y la idea es hoy ilustrarlos un poco de lo que podemos hacer y cómo enfocar el paciente. Realmente hoy en día nosotros decimos que es algo muy complejo porque es lo que trae el paciente, siempre se piensa que es cáncer, que le hago una mamografía 3D, una ecografía, una resonancia, y todo eso vamos a tocar un poquito y al final vamos a ver algunos casos como ejemplo. ¿Por qué la masa mamaria es tan importante para nosotros? Primero, porque es el principal motivo de consulta en mastología. Afortunadamente la gran mayoría de todas estas masas son benignas, pero cuando la paciente tiene un cáncer de seno, el 65% de los casos consulta por una masa mamaria. O sea, la gran mayoría de los pacientes con cáncer, el principal síntoma es la masa mamaria. Adicionalmente, porque es la que más genera estrés en la paciente e incluso en el sistema de salud como tal. Hoy en día nosotros sabemos que el sistema nos obliga a los médicos a cumplir con unos tiempos para diagnóstico y para iniciar tratamiento. Entonces eso estresa, llena, copa todo el sistema de salud como tal. ¿Por qué es un reto adicionalmente? Porque no todo lo que se toca en el seno son masas, a veces puede ser tejido mamario normal, y entonces viene uno a discutir si realmente es una verdadera masa o es un área más densa, que llamamos nosotros una densidad. Es una lesión sólida, es una lesión quística, y lo más importante, saber si es una patología benigna o maligna, porque de ello va a determinarse el examen para diagnóstico y el tratamiento definitivo de la lesión. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es el objetivo primordial? El objetivo primordial es tratar de llegar a un diagnóstico agudo con los exámenes indicados precisos, proporcionando un diagnóstico temprano, de tal manera que a la paciente se disminuya también las opciones de morbilidad por esos exámenes que nosotros generemos, como las biopsias, por ejemplo, disminuir el número de biopsias innecesarias a la paciente, exámenes también innecesarios, y lo más importante, una vez tenemos el diagnóstico y la paciente sabemos que va para cirugía, con la forma en que hicimos la biopsia no haber afectado el tratamiento quirúrgico definitivo y haber afectado el pronóstico de la paciente. ¿Qué tenemos entonces nosotros? Siempre hemos visto desde el pregrado lo que es la triada diagnóstica o el triple test. Específicamente hace referencia a lo que es el examen físico, realmente hace referencia completamente a una historia clínica completa. Las imágenes, entre ellas la mamografía y la ecografía, generalmente con esas dos son suficientes para nosotros hacer un diagnóstico. Exámenes complementarios, por ejemplo, una resonancia nuclear magnética para casos específicos no está indicada de entrada. Y el procedimiento de biopsia con sus diferentes variantes: biopsia aspirativa, biopsia truco, asistida por vacío para lesiones no palpables o guiadas con arpón. Entonces hablemos un poco de lo que es la historia clínica. Esto ustedes ya lo saben, entonces vamos a hablar un poco más rapidito. Para nosotros es muy importante en la parte de enfermedad actual precisar la evolución de la lesión, el tiempo de evolución, la tasa de crecimiento, la relación que tiene o no con el ciclo menstrual y si varía su tamaño con el periodo premenstrual o no, asociación con dolor, inflamación, signos inflamatorios, si hay secreción por el pezón, si existe adicionalmente compromiso ganglionar al momento que también tenemos la masa en el seno, si hay cambios adicionales en la piel como la retracción de la piel, el edema de la piel, la retracción del pezón. Importante los antecedentes de trauma. ¿Qué también es importante precisar en la historia clínica? Los factores de riesgo para cáncer de seno. Esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué edad tiene la paciente? La edad en que presentó la primera menstruación, en qué momento presentó la menopausia, si ha tenido hijos y si los ha tenido antes de los 30 años, la edad en que tuvo el primer hijo, biopsias previas. Ojalá específicamente nosotros contarle a los pacientes: mire, usted tuvo un fibroadenoma, usted tuvo una hiperplasia ductal sin atipia, usted tuvo un carcinoma lobular in situ. Eso es muy importante para fijar el riesgo de cáncer que tiene la paciente y no quedarnos solamente con decirle: vea, eso era grasita o eso estaba bien.
antecedentes de terapia de reemplazo hormonal, antecedentes familiares con cáncer de seno, sobre todo el grado de consanguinidad. Recuerden que el cáncer heredado se ve más que todo en pacientes de primer grado de consanguinidad, papá, mamá, papá, mamá, hermanos e hijos. Los otros antecedentes más lejanos son importantes, pero no son tan influyentes para un cáncer de seno heredado. Y la edad al momento del diagnóstico de ese familiar. En el examen físico es como tratar de darle más características a esa bolita que ya tenemos un tiempo de evolución, ya sabemos qué síntomas asociados tiene, y vamos a ver si realmente a la inspección, cuando estamos mirando si produce una asimetría, si produce retracciones, desviación del pezón, todo lo que se acompaña y puede ser parte de la semiología del seno. Tiene piel de naranja, trayectos fistulosos que drenan pus o no, hay secreción espontánea por el pezón, hay ulceración, etc. Entonces tenemos casos como por ejemplo esta pacientica, esta la traigo, es una diapositiva, a mí siempre me ha gustado mucho mostrarla porque es algo que se ve poco, más sin embargo en octubre en internet siempre se satura el correo diciendo que existe un nuevo tipo de cáncer de seno que es la enfermedad de Payet del pezón, y muestran un esquema de una miasis en la areola, es un dibujo. Esto es una enfermedad de Payet del pezón. Entonces ustedes ven una lesión que es eritematosa, que ha reemplazado la areola y el pezón, que la paciente se rasca y sangra. Es la enfermedad de Payet del pezón y de la areola, es un cáncer de seno intraductal que comienza en los conductos terminales y por cercanía invade primero la areola y el pezón. Otros cambios semiológicos al examen físico: la retracción de la areola y el pezón, edema de la areola, de la piel de la areola, fenómeno de masa, fenómenos de masas múltiples con ya compromiso superficial de la piel, retracción de la piel. También hay retracción del seno. Este es el seno normal, mírenlo como cae, este está más ascendido y el pezón está mirando hacia abajo mientras que este está mirando de frente. Casos más avanzados que afortunadamente cada vez son menos en nuestra consulta. Observamos entonces un fenómeno de masa difuso que compromete todo el seno, con edema de la piel, conglomerado ganglionar que produce ulceración de ese conglomerado en la axila y edema del brazo. Lesión exofítica que destruye la areola del pezón con siembras en el mismo seno sobre el cuadrante superior interno de ulceración. Otras pacientes como por ejemplo esta que tiene un fenómeno de masa grande, pero a pesar de ser tan grande no ha ulcerado la piel, no ha ulcerado la areola del pezón, yo no veo edema del brazo, no se ven conglomerados acá ulcerativos en la axila. Esta la traigo también para que la recuerden. Esta es una enfermedad, esta es un tumor filoide del seno. El tumor filoide es muy frecuente entre los 40 y los 50 años, se caracteriza por masas de crecimiento rápido que no son infiltrativas de la piel, sino que son expansivas. Por eso se ve esta irritación venosa y que algunas veces pueden llegar a romper la piel, es por isquemia, que producen por compresión, más no por infiltración. El ejercicio diagnóstico es el mismo como cualquier otra masa, o sea, la idea es colocarle el nombre y el apellido, de acuerdo a la biopsia, a los exámenes adicionales que tengamos. Viene la palpación. En la palpación vamos a corroborar y continuar con la semiología que siempre se nos dijo, medir el tamaño de la lesión. Eso sí que es importante, porque es que hay que tener la reglita en la mano, porque muchas veces uno dice, no, más o menos tanto por tanto, pero es que la clasificación TNM te exige el tamaño de la lesión, y de acuerdo a esa clasificación, tú vas a orientar el manejo en caso de ser un cáncer de seno. Entonces es muy importante fijar ese tamaño, además porque si yo coloco un tamaño inicial claro y la paciente va primero a quimioterapia, ese tumor puede disminuir de tamaño, incluso puede llegar a desaparecer. Pero si reduce de tamaño, yo puedo en porcentaje decir disminuyó un 30, un 50, un 60%, y eso es importante para saber cómo la vamos a manejar después. La forma de la lesión, su consistencia, la superficie, si es lisa o es irregular, los límites, si está móvil, o sea, si está unida al pectoral o no, hallazgos asociados como por ejemplo la presencia o no de ganglios axilares o supraclaviculares, teniendo en cuenta que por definición clínicamente una masa verdadera es tridimensional. Yo puedo precisar un alto o un ancho y muchas veces me hago una idea de cuál es el diámetro en profundidad, y son diferenciables del tejido alrededor. Recuerden esto, el examen físico es como la historia clínica y el examen físico es un primer
abordaje a la lesión, mas sin embargo no es infalible. La sensibilidad del examen físico en manos que tocan seno todos los días alcanza un rendimiento de hasta un 80%. Y eso debido a que hay senos grandes, hay masas pequeñas, hay lesiones profundas que se nos pueden escapar la palpación. La especificidad yo puedo tocarla, pero sí que es cierto, yo no puedo concluir con exactitud de qué se trata. Hay lesiones que tú las puedes palpar como un quiste, con algo de renitencia, y resulta que es una lesión compleja y puede ser un papiloma, puede ser un carcinoma papilar intraquístico. Eso no te lo dice el dedo. La segunda parte de la tríada diagnóstica la constituyen las imágenes, básicamente lo que son la mamografía y la ecografía. Por definición, el Colegio Americano de Radiólogos sacó esta clasificación que es la del BIRADS, que es un sistema de información y de recopilación de los datos de la mamografía. Esto es tan importante que a nivel mundial todos los estudios en donde se comparen hallazgos radiológicos se hacen con base al BIRADS o BIRADS, ¿sí? Pero eso lo dio el Colegio Americano de Radiólogos. Inicialmente se hizo para la radiología, hoy en día se extrapoló para la ecografía y para la resonancia nuclear magnética. Se ha visto que tienen una excelente correlación. Ellos dicen que una masa es una lesión que ocupa espacio en las dos proyecciones diferentes de la mamografía. Recuerden ustedes que una mamografía consta de dos proyecciones, una mediolateral oblicua y una cefalocaudal. Si yo veo la lesión en las dos proyecciones, es una masa verdadera. Si yo la veo en una de las lesiones, puede que sea una masa y en la segunda placa esté oculta por tejido, o puede ser una suma de sombras, o sea, un artificio que se formó por una mala compresión. La densidad hace referencia a ellos cuando se ve en una sola proyección o cuando tú ves definitivamente unas áreas más blancas que otras en el cenito y algunas pueden formar aparentemente masas. Distorsión de la arquitectura son hallazgos adicionales de la mamografía. Las asimetrías, cuando tú comparas un volumen normal, un volumen igual de un seno con el otro y ves que son áreas diferentes, eso lo llama uno una asimetría. En términos de esquema, una distorsión de la arquitectura es cuando tú ves como un área de retracción del tejido sin una masa subyacente, y las asimetrías, cuando tú comparas un seno con el otro, entonces hicimos una asimetría global cuando está comprometiendo más de medio seno, o asimetrías localizadas. Cuando hacen referencia a la masa, realmente lo que miran los radiólogos es esto: la forma y los márgenes de la lesión. Se dicen que las lesiones pueden tener una forma redondeada, elíptica, macrolobulada o una forma irregular. Y los bordes, si son bien definidos, netos, claros, si son microlobulados, si son oscurecidos cuando tú puedes ver parte de los bordes, pero el 25% de ellos están difuminados y no los puedes precisar. Indistintos cuando no puedes determinar cómo son sus márgenes o si realmente son espiculados. Lo importante de esto que es, mientras más redondos, apuntan hacia benignidad, mientras más irregulares hacia malignidad. Lo mismo abajo, mientras más claros, bien definidos los márgenes, van a ser lesiones benignas, y mientras más se acerquen a lo irregular y a lo especulado, pues tienen más probabilidad de cáncer. Un ejemplo, una mamografía con una paciente que tiene una lesión redonda de una densidad mayor que el tejido mamario. Este es el tejido mamario, es un reemplazo graso, por eso se ve ya grisecito. Esto está más blanco, por eso dice que es de mayor densidad, pero sus bordes son muy bien definidos, muy claritos. Entonces, si uno lee esto, uno, como radiólogo, uno debe interpretarlo como una lesión probablemente benigna, ¿sí? Y esto corresponde a la imagen mamográfica de un macroquista. Esta es la mamografía de la pacientica que yo les demostraba que tenía 4 tumores en el cenito. Esta es la mamografía de ella. Se ven 4, se ven 5 masas, 1, 2, 3, 4, 5, todas de bordes irregulares. Aquí se alcanzan a ver algunas microcalcificaciones y esto constituye una imagen de un cáncer de seno multicéntrico. Existen algunas cosas adicionales que hay que valorar en las mamografías. Entre ellas están, por ejemplo, los ganglios linfáticos. Se supone que normalmente en las mamografías y en la ecografía se pueden ver los ganglios linfáticos de la axila. El hecho de que se vean no quiere decir que haya enfermedad, ni mucho menos, como siempre se anota, que ganglios inflamatorios. Entonces el paciente llega a consulta diciendo: es que tengo los ganglios inflamados y por eso tengo dolor en la axila. No,
Ahí el radiólogo se define hallazgos de unos ganglios de apariencia benigna. Entonces uno los debe reportar como ganglios linfáticos normales o de apariencia benigna. ¿Cuáles son esos ganglios? Generalmente uno los ve menores de 2 centímetros, a veces se pueden ver mayores de 2 centímetros, pero conservan el hilio radiolúcido, o sea, ustedes lo ven más blanco por fuera y más negrito por dentro, que es el hilio del ganglio. Generalmente son iso o hipodensos comparados con el tejido alrededor, no se encuentran agrupados, o sea, no forman conglomerados y generalmente se ven arriñonados o a veces esféricos y no contienen microcalcificaciones. Esos son hallazgos adicionales que nos dicen si ese ganglio es probablemente benigno o no. Algunos hallazgos asociados adicionales, la presencia de calcificaciones que hay que definir si son macro o micro. En una mamografía tú puedes ver retracción de la piel y el pezón, el engrosamiento de la piel, el agrandamiento de los ganglios y muchas veces esos ganglios también es importante definirlos si están en la axila o están intramamarios, porque también pueden encontrarse en esa localización. Las microcalcificaciones, que es la otra parte importante de nosotros poder definir la probabilidad de cáncer, que a veces son el hallazgo único que trae la mamografía. Esto es, las microcalcificaciones las dividimos en 3 grupos específicamente: típicamente benignas, indeterminadas y altamente sospechosas. Las calcificaciones típicamente benignas, bueno, antes de eso, una microcalcificación es aquella que mide menos de medio milímetro, ¿sí? O sea que es como la puntica de un alfiler. Cuando a uno le mandan una mamografía actualmente para ahorrar costos y reducen la imagen en una placa de tomografía, meten las 4 imágenes de los 2 senos, entonces una microcalcificación que mide menos de medio milímetro yo no la voy a ver. Y el radiólogo me dice, ahí hay un foco en microcalcificaciones, yo tengo que verla. Entonces generalmente genera un examen adicional, repítamelo, hágale una magnificación. Entonces lo importante es que ojalá el radiólogo le pueda mandar a uno la imagen tamaño real o un CD que sí se deje manipular y uno le pueda hacer un zoom. Las calcificaciones típicamente benignas se llaman las de carrilera de tren, que son las vasculares por aterosclerosis. Hay unas masas a veces bien definidas o lobuladas con unas calcificaciones grandes tipo crispeta, esas son las típicas de los fibroadenomas. Las calcificaciones de centro lucente, ustedes van a ver que es como una bolita redondita, el borde es blanco, como un anillo blanco y el centro es radiolúcido, o sea negrito. Esas son las típicas de los quistes oleosos y se ven mucho cuando la paciente ha sido sometida a cirugías previas, como por ejemplo una PESA o una reducción mamaria. Las calcificaciones de tipo intermedio son aquellas que son micro, pero que algunas pueden ser muy uniformes y otras no tanto, o sea, uniformes en cuanto a forma. Las altamente sospechosas son las pleomórficas, más de 10 por centímetro cuadrado, o sea, que tienden a ser agrupadas. Muchas veces tienden a ser lineares, que siguen como el trayecto de los conductos y se ve como la ramificación de un arbolito. Estas son altamente sospechosas de cáncer. Las intermedias tienen una probabilidad de cáncer que puede llegar hasta el 50%, y estas son típicamente benignas. Las típicamente benignas, ¿qué hay que hacerle? Nada, ni siquiera hay que hacerle seguimiento mamográfico. Si usted diagnosticó un fibroadenoma calcificado, eso no va a cambiar. Si usted diagnosticó un quiste oleoso, eso no va a cambiar y no necesita control. Simplemente la paciente se le hace su mamografía al momento que le toque, al año o a los 2 años. Si son calcificaciones altamente sospechosas e indeterminadas, la paciente tiene que hacerse una biopsia. Como son lesiones no palpables, entonces la biopsia la hace el radiólogo y la hace por mamografía, porque las calcificaciones como medida general solamente se observan en mamografías. Algunas ecografías del radiólogo le dicen, mire, yo veo unas microcalcificaciones, pero ese no es el estándar, eso no es lo aceptado. O sea que si yo tengo una microcalcificación, la biopsia es guiada por mamografía siempre. La distribución de las microcalcificaciones también nos pueden orientar hacia benignidad o malignidad. Si tienden a ser agrupadas, más sospechosas; si tienden a hacerse difusas, menos sospechosas. Si yo tengo unas indeterminadas o unas altamente sospechosas con una distribución agrupada, eso es casi que un cáncer colocándole la fibra. ¿Cuál es la importancia de estas categorías que nos dice a nosotros el BI-RADS? La importancia es que nos está dando la probabilidad de cáncer y nos dice la conducta a seguir. Nos están soplando el chancuco. ¿El problema cuál es? Que no hay una estandarización en la lectura.
Sí está creada la estandarización en la normatividad y las características, pero no todos los radiólogos leen igual. Entonces, si yo coloco 10, 20 radiólogos que me interpreten una misma mamografía, pueden encontrar conceptos diferentes. Muchas veces sucede que escriben un fibroadenoma y colocan un BRAF 4A, que como ya vamos a ver, un BRAF 4A tiene un riesgo de cáncer del 30%, y el paciente termina en una biopsia sin necesidad porque el hallazgo es típicamente de fibroadenoma y no hay que hacerle nada. Entonces, el BRAF 0 se considera que hay una evaluación incompleta, no porque el examen sea malo, sino porque uno necesita algo adicional para complementar. El ejemplo claro, ¿cuál es? Las pacientes que tienen alguna lesión en el seno y consultan y la mamografía sale densa, se ve muy blanca, el tejido mamario no es atravesado fácilmente por los rayos X y se ve completamente blanca. Entonces tú dices, mire, yo no la veo o no puedo precisar completamente sus características, necesito un examen adicional. Eso es un BRAF 0. ¿Cuál es el examen adicional? Generalmente la ecografía. No es un BRAF 0, por ejemplo, una mamografía que me muestra una lesión espiculada con microcalcificaciones altamente sospechosa de cáncer y me colocan BRAF 0 porque requiero una biopsia. Esa ya no es un BRAF 0. Usted está viendo una imagen sospechosa de cáncer, usted la tiene que colocar como BRAF mínimo 4B, 4C o 5. ¿Sí? Es solamente cuando usted no puede precisar las características de la lesión que requiere el examen adicional, es el BRAF 0. Una mamografía BRAF 1 o negativa es una paciente que tiene un tejido mamario normal. Generalmente la paciente se ve un reemplazo graso, se ve grisecito, no se ve ningún tipo de lesión, ni maligna ni benigna. Eso es una mamografía BRAF 1. Mamografía BRAF 2 es una mamografía negativa, o sea que es un hallazgo netamente benigno. ¿Cuáles son esas? Todas las mamografías que tienen calcificaciones en carrilera, que tienen fibroadenomas con macrocalcificaciones, que tienen los quistecitos oleosos, y las que tienen, sin haber lesión en el seno, las que tienen ganglios linfáticos axilares de características benignas. Todas esas caen aquí. La mamografía BRAF 3, así se llama, probablemente benigno. Bueno, pero no les dije el chancuco. Entonces, ¿qué hay que hacer en esta? En la 0 hay que hacer el examen complementario, que es la ecografía generalmente. Si es una negativa, ¿qué hay que hacer? Nada. Si es una con hallazgos benignos, ¿qué hay que hacer? Nada. La paciente sigue en su programa de tamización, si le toca en 2 años, o si está cada año, porque por ejemplo está tomando terapia de reemplazo hormonal, pero no se genera un examen adicional ni una biopsia adicional. Si la paciente tiene una mamografía BRAF 3, una mamografía con hallazgos probablemente benignos, así se llama. Generalmente son aquellas masitas que pueden ser redondas, que pueden ser ligeramente lobuladitas, pero que por mamografía tú no sabes si es quística o es sólida, pero que todas las características apuntan hacia esa benignidad y que generalmente tú no las tocas. En esos casos, ¿uno qué hace? La probabilidad de cáncer en esta categoría es menos del 2%. Lo que se hace es un nuevo estudio a los 6 meses, al año, a los 2 años y a los 3 años. Si yo la vi por mamografía, la sigo viendo por mamografía, ¿cierto? Ustedes me dirán, bueno, pero yo puedo hacerle una ecografía y si me dice que es un quiste, pues ya la saco de ahí porque sé que es benigno. Eso también es válido. Se ha demostrado que a estas pacientes se hacen biopsia y el 98% son benignas, por eso se dice que no se hace nada. Más sin embargo, existen excepciones, ¿sí? Hoy en día el Anderson dice, la categoría 3, lo que el médico tratante considere de acuerdo a la impresión diagnóstica que tenga, ¿sí? Un ejemplo, si yo tengo una paciente perimenopáusica de 42 años y me aparece una lesión redonda, bien definida, y yo la toco y es cauchosita, y yo hago la mamografía y veo la imagen que vimos al principio, que era redonda, bien definida y correspondía a un macroquiste, yo digo, es un macroquiste. Diferente si esa misma imagen yo la veo, por ejemplo, en una paciente de 60 años. Yo no voy a pensar de entrada que es un macroquiste, yo voy a pensar que probablemente sea ese 2% que puede ser un cáncer, como los carcinomas mucinosos, que pueden dar igualito la misma imagen de una lesión redondita, bien definida. Entonces muchas veces lo que tú al momento de estar enfocando al paciente tengas en la cabeza y que sea pues dentro de lo lógico, ¿cierto? Entonces un carcinoma mucinoso puede verse como una lesión probablemente benigna, son las excepciones, son muy poquitas.
Categoría 4 se llama anormalmente sospechosa, hace referencia a todas aquellas masas que se veían de una forma que tiende a ser irregular o que tienen márgenes oscurecidos o microlobulados o indistintos, y aquellas microcalcificaciones que uno encuentra como indeterminadas o sospechosas sin masa asociada. Si yo encuentro unas calcificaciones sospechosas en una masa, eso ya es un BIRATS 5. Esto es un BIRATS 4. El BIRATS 4 se ha dividido en 4A, 4B, 4C, y eso nos dice a nosotros la probabilidad de cáncer que tiene la paciente. Ustedes ven, un 4A es del 10 al 30%. Uno dice, bueno, no es muy alto, pero yo no puedo tener una paciente con un 30% de cáncer y mandarla a la casa que venga en 6 meses con un examen. Yo le tengo que definir a la paciente. Por eso la importancia de poder uno leer con exactitud lo que está viendo. Si el señor radiólogo o el médico que la está viendo me describe una lesión que es típica de fibroadenoma, me dice una lesión lobuladita, con macrocalcificación, eso jamás va a ser un 4A. ¿Por qué? Porque es que si me la lee como 4A, la paciente tiene que ir a biopsia, ¿sí? El 4B son lesiones que tienen hasta 50% de probabilidad de cáncer, y el 4C, que son por ejemplo las microcalcificaciones altamente sospechosas, la probabilidad de cáncer es del 100%. El BIRATS 5, altamente sugestivo de malignidad, hace referencia a aquellas lesiones o masas espiculadas, con o sin microcalcificaciones. La probabilidad de cáncer es mayor del 80%, llegando incluso hasta el 95%. ¿Qué lesiones pueden dar imágenes espiculadas y no ser cáncer? Las cicatrices radiadas. Esas son hallazgos de distorsión del parénquima mamario por fenómenos de adenosis, esclerosis y fibrosis, y no son cáncer. El plan en esta categoría 5 es igualmente la biopsia. Y la categoría 6 del BIRATS es aquella mamografía que tiene ya una malignidad conocida, o sea, la paciente ya tiene una biopsia que dice que es cáncer y se le manda una mamografía después. Ustedes dirán, pero ¿para qué? Si ya se hizo el diagnóstico. Hay que hacer la mamografía. No se puede operar a una paciente que tenga un cáncer de seno diagnosticado y que no tenga mamografía. La razón: tú puedes tener lesiones no palpables en el mismo seno o en el otro seno. Y número 2, tú puedes tener una lesión palpable de 2 centímetros, pero radiológicamente ella puede mostrar un patrón de diseminación intraductal extensa, o sea, hay microcalcificaciones que se diseminan más allá de donde está la lesión palpable. Y eso es importante para la cirugía. La diseminación intraductal extensa contraindica un manejo conservador del seno. Así tengo un seno grande. ¿Cuál es la sensibilidad de la mamografía? Puede llegar hasta un 85% con una especificidad también muy similar, y la tasa de falsos negativos hasta el 15%. Por eso ustedes en todos los informes de mamografía van a ver al final que dice que la probabilidad de que haya un cáncer y no se vea es del 15%. ¿De qué depende este rendimiento de la mamografía? Depende de algunos factores como la calidad del equipo. Recuerden ustedes, vino la mamografía análoga y vino la mamografía digital o full digital. En el intermedio hubo un híbrido, que es la mamografía con digitalización de la imagen. Y ahora tenemos la mamografía 3D o tomosíntesis. ¿Eso en realidad qué significa? Que hasta ahora no hay ningún examen que supere a la mamografía para diagnóstico temprano de cáncer de seno. ¿Por qué? Porque el diagnóstico más temprano se logra con las microcalcificaciones. Y las microcalcificaciones no se ven en la ecografía, no se ven en la resonancia. ¿Por qué no se ven en la resonancia? Para que la resonancia detecte un cáncer de seno tiene que llegarle el medio de contraste, que es el gadolinio, y para que le llegue el gadolinio tiene que tener angiogénesis. Entonces, si la lesión es pequeñita, no tiene vasos, no tiene angiogénesis, no se va a ver en la resonancia. La mayoría de las lesiones que se ven solamente como microcalcificaciones no tienen buena angiogénesis. Entonces, esa es la ventaja que tiene la mamografía, y por eso se ha depurado la técnica a la 3D, que en la próxima semana viene el doctor Gabriel a hablarles específicamente de tomosíntesis y mamografía 3D, que nos permite hacer unos diagnósticos que muchas veces en las proyecciones estándar uno no ve la lesión, y la 3D sí lo permite ver. De hecho, la 3D no es ideal para ver microcalcificaciones. ¿Qué es la 3D? Es una mamografía en donde el cabezote toma imágenes como si fuera una tomografía. Ya no son 4 imágenes, 2 por seno, sino que son entre 40 y 60 imágenes las que toma el equipo. El radiólogo se tiene que sentar
en la consola, ir mirando y recorriendo las pruebas como leyendo una tomografía, y ahí mira y dice, ah, sí, en el corte tal se ve la lesión, y esa es la que él imprime, además de las dos básicas de cefalocaudal y mediolateral oblicuo. ¿Por qué no es lo ideal ver microcalcificaciones en la 3D? Porque como son cortes secuenciales, las microcalcificaciones ocupan un espacio tridimensional, y en un corte tú puedes ver una, en el siguiente corte ves la otra, y en el otro ves la otra, pero no ves el grupo compacto como la ve uno en las estándar. Por eso hoy en día uno dice que se hace es el combo. ¿Qué es el combo? A la paciente le hacen full digital normal, cefalocaudal y mediolateral oblicuo, y ahí le hacen la 3D. Entonces decían que eso producía mucha radiación. Se depuró la técnica y hoy en día el equipo 3D te hace la reconstrucción de la full digital sin tener que llevar a la paciente a una nueva exposición. ¿De qué más depende? Depende de la densidad del tejido. No es lo mismo hacer una mamografía en una paciente posmenopáusica en donde el tejido es completamente graso, o una paciente relativamente joven en donde el tejido es denso, y si tenemos la opción de realizar proyecciones adicionales. Rápidamente, la ecografía también se habla entonces de un BIRATS, y básicamente ustedes ven casi lo mismo, benignos y tienden a ser redondas, ovales, de márgenes claros, que no distorsionen el tejido mamario alrededor. Por ejemplo, es la imagen de un quiste, se ve redondo, de paredes claras, completamente hipoecoico en su interior, o sea, bien negro, y deja esto que es un reforzamiento acústico. Recuerden que el reforzamiento es lo contrario a la sombra. La sombra es porque una lesión sólida. Acuérdense en la imagen de los cálculos biliares en la vesícula, que dejan una sombra. Esto que se ve así más blanco es un reforzamiento. ¿Qué quiere decir? Que el sonido se transmite mejor. ¿Y quién transmite mejor el sonido? El líquido. Entonces esto es un macroquiste. Pero tenemos también las lesiones benignas sólidas, que son por ejemplo aquellas que uno las ve ovaladitas, con un eje mayor horizontal que el vertical. Algunos dicen que el eje es paralelo entonces a la superficie de la piel. Bordes muy bien definidos, nítidos, no se asocian a microcalcificaciones. Esta por ejemplo no está dejando el reforzamiento acústico, y si ustedes ven, esta tiene algunos ecos internos, pero la forma de la lesión es ovaladita, de bordes bien definidos. Esto es lo típico de los fibroadenomas. Y tenemos las lesiones sospechosas ecográficamente. Lo mismo, una lesión de forma irregular, que no puedo determinar. La lesión llega hasta acá, pero me está dejando esta sombra acústica, que es esta zona negrita. Y aquí se ve claramente, aquí se alcanza a ver de pronto alguna calcificacióncita, pero miren, lo importante es que es de una forma irregular, unos márgenes que no son precisables, son indistintos, y el eje mayor de la lesión es el vertical, no el paralelo a la piel o horizontal. Esta es una lesión altamente sospechosa de cáncer, esto es un BIRAT 5 ecográfico. Miren esta otra lesión, era una lesión que es también más alta que ancha, tiene una angulación, aquí se ve como una distorsión del tejido, como si hubiese una retracción, y esto que se ve son microcalcificaciones. Esta es una lesión también sospechosa de cáncer. El diagnóstico, vuelvo y lo repito, no me lo hacen las microcalcificaciones, es un hallazgo asociado. ¿Y por qué no debo basar mi diagnóstico en estas microcalcificaciones? Porque recuerden que es excepcional que se vean en las ecografías. Esta es una lesión altamente sospechosa de cáncer. ¿Qué se debe hacer? Una biopsia. Y esto, porque es que todo no es tan fácil, entonces es una imagen ecográfica en donde la paciente se quejaba de una molestia en sus senitos, sobre todo cuando ella iba a menstruar, y que sentía que se endurecía, se ponía más duro y pasaba la menstruación y mejoraba, se volvía la sensación normal más blandita. Y se le hizo una ecografía, y aquí lo que se veía era como una de quistecitos en todo el cuadrante superior externo, con un tejido mamario muy denso. Esto es lo que llaman los radiólogos una placa de mastopatía fibroquística. Realmente es un tejido mamario denso con un acúmulo de quistes de una condición fibroquística. Ya hablamos entonces de la historia clínica del examen físico, hablamos de la segunda parte de la entrada diagnóstica, que son las imágenes, y vamos a hablar de la tercera parte, que son las biopsias. ¿Qué debo yo considerar para definir qué tipo de biopsia le voy a hacer a la paciente? Primero, tamaño y naturaleza de la lesión. Yo considero que esa lesión es benigna o es maligna. Y dos, ¿cuánto mide la lesión? Eso es importante,
¿Por qué? Porque, por ejemplo, la aguja truco tiene unas indicaciones precisas en cuanto a tamaño. El diagnóstico, esa biopsia me permite hacer un diagnóstico rápido o probablemente me la falle o probablemente me sugiere tenga que hacer luego una biopsia más avanzada, entonces probablemente esa no es la indicada. Es un diagnóstico preciso o me va a dejar entre tu duda y la mía. Que tenga una baja morbilidad y que no altere las condiciones locales para el tratamiento subsecuente. Eso es importante. Cuando uno va a hacer la biopsia, uno está pensando por dónde va a ser la incisión de la cirugía definitiva. En general se recomienda que esa cicatriz de la biopsia, sobre todo cuando son con agujas cortantes, debe quedar en el sitio que sea susceptible de resecar al momento de la cirugía definitiva, porque ahí pueden haber siembras. Más sin embargo, también es cierto que la radioterapia, si la paciente recibe, puede esterilizar esa área, que la quimioterapia también puede ayudar, pero uno, como la parte quirúrgica, siempre orientar a dónde debe hacer la biopsia. Entonces, la biopsia aspirativa con aguja fina, BACAF, es muy barata. ¿Cuánto vale un BACAF? No lo puedo decir. Los insumos son relativamente baratos. Es rápida, es cierto, es muy rápida. Te ayuda a diferenciar rápidamente entre una lesión sólida y quística, ¿cierto? Tiene una baja morbilidad, no hay biopsia sin morbilidad. Tiene una baja morbilidad, puede comenzar desde el dolorcito postpunción, el hematoma que se te puede formar algunas veces, y si la paciente se mueve, se sienta, alguna vez pasó así, no me pasó a mí, le pasó a un colega, era una señora de edad, se sentó y la jeringa le entró hasta el tórax, hizo neumotórax y terminó en tubetórax. Eso también se puede dar. ¿Qué problema tiene en general la biopsia aspirativa? Que no precisa si es una lesión invasora o no. Claro, en ojos expertos, y si tú tienes un protocolo, eso sí se puede hacer, pero tiene que tener la cantidad de muestras suficiente que lo permita, o sea, que no siempre se puede encontrar. El objetivo de la biopsia aspirativa es que te diga, ¿es benigno o es maligno? O al menos sospecha de malignidad. No proporciona suficiente cantidad de tejido para estudios adicionales. Si estamos ante un cáncer de seno, nosotros necesitamos saber la expresión de los receptores de estrógeno, de progesterona, el HER2, el Ki-67. Claro, cuando estaba en el cancerológico nosotros lo hacemos en biopsias aspirativas muchas veces, pero tomamos la muestra, el mismo se coloreaba y se hacía la lectura. Pero nosotros no tenemos esa opción. El paciente tiene que llevar sus placas a su laboratorio de referencia mientras las colorean e informan. Eso pasa perfectamente 5 días. Entonces no es ideal hacer esos exámenes en una muestra de biopsia aspirativa. Esta es una biopsia aspirativa del seno. Lo mismo que ustedes ya saben, se fija la lesión en medio de los 2 dedos para que no se movilice. Idealmente una jeringa de 10 centímetros con la aguja verde o la aguja arquicecita. Y esta es la pistola de Frentzen que te permite a ti manipular la jeringa de una manera uniforme, jalar el émbolo de una manera uniforme, y no necesitas de estar, y puedes tener esta mano libre para fijar completamente la lesión. Pero tú también puedes hacer biopsias aspirativas de los ganglios axilares. ¿Y eso para qué? Eso es importante para la estadificación de la lesión. Si yo tengo una paciente con una lesión en el seno y es un cáncer, yo le palpo un ganglio, yo lo punciono y si me sale cáncer, yo ya sé que es un compromiso loco regional entrando por ahí. Y segundo, que al momento de la cirugía, si ese ganglio ya es positivo, a la paciente yo no le hago un ganglio centinela, sino que ya tengo que ir a vaciamiento axilar. Entonces, esto es importante, eso lo podemos definir con una biopsia aspirativa. ¿Qué nos puede informar una biopsia aspirativa? Nos puede decir que es una lesión, que es una muestra inadecuada. Inadecuada es que de pronto dice, mire doctor, usted lo que me envió fue generalmente sangre, no se vio nada de tejido mamario. O de pronto lo que usted me envió estaba mal fijado y no puedo definir. Entonces usted ya decide si la repite. Lo ideal es repetir el backup y si no, hacer una biopsia más avanzada si lo permite la lesión. 2. Material insuficiente. Lo mismo, yo veo algunas células, una las veo con núcleo agrandado, de pronto con un citoplasma claro y con algo de hipercromatismo, pero no puedo meter la mano a la candela que es maligno. O la repito, si la biopsia o si la lesión lo permite, hago una biopsia más avanzada. Si es negativa, siempre debe ir de la mano de la correlación con la impresión diagnóstica. Si yo tengo clínicamente un cáncer o mamográficamente un cáncer y yo hago una biopsia aspirativa y me sale negativa, esa biopsia aspirativa pierde todo el valor, vale 0. En ese caso yo tengo que entonces hacer una biopsia más avanzada. O sea, un BACAF negativo no me descarta un cáncer. ¿Listo? Cuando es sugestivo de malignidad,
Eso tiene de largo y de ancho. Yo puedo tener una lesión muy pequeñita de 1 centímetro, dice la biopsia aspirativa y me salió cáncer, con eso es suficiente para yo operar a la paciente, ¿sí? Pero con todos los problemas legales que tenemos hoy, si la biopsia me dice es sugestivo, entonces a ti te dicen que usted no le confirmaron un cáncer, sino que lo sugería. Entonces termina uno pidiendo una biopsia truco. Y el otro resultado es concluyente de malignidad. Estas situaciones como esto, subjetivo de malignidad, muestra inadecuadas insuficientes, es lo que ha hecho que cuando la paciente tenga una sospecha de cáncer de seno, uno no piense como primera opción una biopsia aspirativa, sino entrar en una biopsia truco. La sensibilidad es una sensibilidad muy buena con una especificidad no despreciable, y lo que yo les decía, la tasa de falsos negativos, que aunque es el 5%, el asumirla es de gran riesgo para la paciente y para uno como médico. ¿De qué depende el rendimiento? Nuevamente del tamaño de la lesión, de la experiencia de quien toma y de la experiencia de quien lee la patología. La biopsia Throughput es una biopsia también de bajo costo, un poquito más costosa que la biopsia aspirativa porque la aguja es diferente. Es una biopsia también que se hace rápidamente, una biopsia que se hace en 15 minutos, de principio a fin, solo para lesiones sólidas mayores de 2 centímetros. Si tú tienes la experticia, tienes el entrenamiento, tú le puedes pegar hasta lesiones de 1 centímetro, pero de ahí ya es complicado, porque recuerda que todas las biopsias Throughput deben hacerse bajo anestesia local. A lo que tú colocas el anestésico, el efecto tumescente te hace perder la lesión si es de 1 centímetro, entonces tienes mínimo 50% de probabilidades de fallar. Si uno la tiene tan pequeña, pues uno no la hace, sino que la manda a hacer al radiólogo. ¿Tiene un poco de mayor morbilidad? Sí, generalmente produce un hematomita pequeño, a veces un poco más grande. El dolor, el paciente tiene que ir con analgésico a la casa. Importante, si define el tipo de lesión, ¿es benigna o es maligna? Si es maligna, me dice si es invasora o no es invasora y me da otras características como el grado histológico de la lesión. Sí proporciona cantidad suficiente de tejido para procesar los marcadores biológicos, receptores de estrógeno, de progesterona, hacer inmunistoquímica, por ejemplo, para decaderina, podemos diferenciar entre un lobular infiltrante o un ductal infiltrante. Esta es una biopsia Throughput con la aguja convencional con la que todos nos levantamos, la aguja totalmente mecánica, que avanza el alma y la camisa es la que corta. Hoy en día existen unas agujas que ya son semiautomáticas, que tienen una orejita y vienen ensambladas con un resorte. ¿Eso que te permite a ti? Que la aguja la manipulas con una sola mano y con la otra estás fijando tú la lesión. Cuando se hacía con esta agujita solita, generalmente uno necesitaba del ayudante que le fijara la lesión. Estas son las muestras de la aguja Throughput, un cilindro de más o menos 2 centímetros de largo por 2 milímetros de hueso. ¿Cuántos cilindros debe tomar uno? Uno generalmente toma la muestra y uno sabe si salió buena representación del tumor. Cuando uno ve que el cilindro sale así bien formadito, durito, y uno lo echa al formol y él cae así completico, uno dice esta tiene buena representación. Con 2 son suficientes, ¿sí? Generalmente uno toma 3 para que procesen también los receptores hormonales. La sensibilidad es muy buena, con una especificidad altísima. Mire, la especificidad de la biopsia Throughput es como si yo estuviera haciendo una biopsia incisional de la lesión. Por eso la biopsia Throughput desplazó la biopsia incisional, que era lo que se hacía antes. ¿De qué depende? Depende nuevamente de quien toma y de quien lee la patología. Para las lesiones no palpables, entonces ¿yo qué hago si la lesión no se toca? Pues específicamente lo mismo que podemos hacer nosotros en lesiones palpables, lo hace el radiólogo guiado con ecografía o guiado con mamografía, que es la estereotaxia. Entonces el backup guiado, el truco guiado, este lo traigo porque todavía en algunos sitios hacen marcaciones con carbón y eso era de lo primitivo que hubo, pero sirvió mucho. Se veía la lesión en la ecografía y lo que hacían era un poquito de ese carbón activado y se le inyectaba la lesión. Y al momento de uno entrar a cirugía encontraba el manchoncito negro y uno sacaba esa área. Marcación con arpón por ecografía de estereotaxia y la biopsia asistida por vacío. ¿Qué es la biopsia asistida por vacío? Esa no la voy a comentar muy ampliamente porque es que si no me le meto en la charla a Gabriel dentro de 8 días. La biopsia asistida por vacío es una variante cuya base está en la biopsia Throughput.
Es una aguja que también tiene una cuchilla que corta y saca cilindros mucho más gruesos y más largos. La biopsia, la aguja Throughput son agujas más o menos 14G, mientras que las Suro son agujas 9G. Y sale un espécimen mucho más grueso, sale un espécimen muchas veces de 4 milímetros. Esa biopsia está diseñada idealmente para todas las microcalcificaciones, que son lesiones no palpables, y para todas las lesiones nodulares sospechosas que sean menores de 1 centímetro. Si tú lo miras en la literatura, dice que hasta 2. Lo que pasa es que en la 2, pues si mide 2 centímetros, tú le puedes pegar con una aguja Throughput convencional guiada por ecografía. Pero si es menor de 1 centímetro, le haré las Suros. ¿Y cuál es la diferencia entre la Throughput y las Suros? Cuando tú haces la biopsia con una Throughput, cada vez que dispara la aguja, tienes que sacar la aguja del seno para poder sacar la muestra. Mientras que la Suro es un sistema automático en donde la aguja, la cuchilla puede girar 360 grados y ella va cortando y tiene un sistema de succión conectado y la muestra sale inmediatamente a una cámara donde se recolectan todas las muestras. Entonces tú, sin sacar la aguja, puedes comerte toda la lesión, te la comiste toda. Si son microcalcificaciones, como hay posibilidad de cáncer, tú necesitas dejar una marca ahí. Tú metes un clip de titanio o una espiral de titanio a través de la misma, lo sueltas y te queda puesto en el sitio. Saca la aguja y ya acabaste la biopsia. O sea, una sola entrada, una sola salida, mayor precisión. Y esa es la biopsia con aguja Suro. Inconvenientes que se tiene, de pronto el precio, pero cuando uno ve el rendimiento y la certeza y la agudeza diagnóstica del procedimiento, se da cuenta que realmente no es caro. Entonces, ¿qué puede suceder? Nosotros podemos ver a un paciente que al examen físico se ve unos senos completamente normales y que tiene una mamografía en donde se puede ver un foco de microcalcificaciones pleomórficas más de 10 por centímetro cuadrado altamente sospechosas. A esta paciente aquí se le está haciendo una biopsia con aguja Throughput guiada por estereotaxia. Puede suceder, y muchas veces también se hace así, que a la paciente se le puede hacer una resección guiada con arpón. Se coloca el alambrito donde están las calcificaciones. ¿Cómo se hace esto? Lo hace el radiólogo. Por estereotaxia, él me localiza la lesión, introduce una aguja que por dentro de ella va este arpón. La aguja llega hasta el sitio de las microcalcificaciones, empuja el arponcito y saca la aguja y el arpón queda puesto. Si yo tengo una paciente con este hallazgo y yo le hago una biopsia Throughput o una biopsia Suros y me dice que es un cáncer in situ, el siguiente paso es la cirugía, y para yo poder sacar exactamente el sitio necesito la marcación con arpón. Entonces, cuando nosotros tenemos una paciente con una masa en el seno y hemos hecho una historia clínica completa, un examen físico concienzudo, hemos pedido un examen de imagen coherente con lo que estamos pensando en impresión diagnóstica y le hemos hecho una biopsia, la agudeza diagnóstica está en el 99%. Puede haber algunos casos de diagnóstico errado en el 1%, y eso de qué depende. Depende mucho del rendimiento de la biopsia. Estos son algunos algoritmos que traía, pero realmente es más fácil que veamos los casitos que traemos y los vamos a entender más fácilmente. Entonces, la pregunta mía, después de lo que hemos hablado, ¿se le debe realizar el triple test a todas las pacientes con masa mamaria en nuestro medio? Lo digo en nuestro medio, no en Estados Unidos, no en Italia, no en Inglaterra, que allá a veces exageran en el recurso. Pues realmente yo pienso que no. ¿Y por qué no? Usted se demoró una hora echando esa charla para decir que no hay que hacerle la prueba diagnóstica a todas las masas mamarias. Es que todas las masas mamarias no son malas, no son malignas. ¿A cuáles se le hace la prueba diagnóstica? A las que yo tengo la sospecha de cáncer, ¿sí? Un ejemplo, yo tengo una lesión en una paciente joven y me resultó ecográficamente o mamográficamente un fibroadenoma, yo no tengo que hacerle la biopsia. Ese es un ejemplo claro. Entonces, veamos algunos casitos, que es como la parte práctica de toda esta parte teórica que hemos hablado. Tenemos una paciente de 18 años con un nódulo único de 3 centímetros, liso, móvil, bordes regulares al examen físico, cauchoso, sin compromiso de la piel, indoloro, 3 años de evolución y de crecimiento lento. Ahí yo que estoy pensando, ¿que es algo malo o que es algo bueno?
algo bueno. ¿Cómo lo sé? A las jóvenes generalmente la mayor parte de la patología es benigna, es un nódulo que es de crecimiento lento, en 3 años no ha producido mayor incomodidad en la paciente hasta el punto que yo puedo consultar luego de 3 años, no antes, y que todas las características son de una lesión benigna, no tiene cambios en la piel, bordes regulares, etc. ¿Qué le hago yo a esa paciente? ¿Sí? La lesión mide 3 centímetros. Ojo, no todo es dogmático, todo depende como tú la vayas a enfocar muchas veces. Esta paciente, el que me diga que le hace una ecografía, se la valgo, no hay problema, la ecografía me puede dar información de la lesión. El que me diga, pero doctor, si tiene una masa de 3 centímetros, yo la chuzo de una vez, se la valgo. Si le sale un fibroadenoma, se ahorró la ecografía. Pero el que me diga que le va a hacer una mamografía, a ese sí no se la va, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la lesión aparentemente, clínicamente es benigna y con 18 años probablemente no la vas a ver en la mamografía, porque es un seno muy denso. A esta paciente, ¿qué se le hizo? Se le hizo una ecografía y entonces lo que podemos encontrar son lesiones como esta, lesiones ovaladitas, muy bien definidas, con un poquito de ecos internos, que son las rayitas blancas, no distorsiona el tejido alrededor ni posterior, o sea, no deja ni sombra ni reforzamiento. El eje mayor es horizontal comparado al vertical, no tiene microcalcificaciones, no tiene esticulaciones, no tiene bordes agudos. Diagnóstico, probablemente un fibroadenoma. Veamos otro caso, una paciente de 23 años, 3 nódulos en el seno izquierdo entre 5 y 10 milímetros, lobulados, lisos, móviles, 3 meses de evolución, y la abuela tiene cáncer de seno. ¿Qué le hacemos a esta paciente? Entonces, a pesar del antecedente de cáncer de seno, la descripción de los nódulos son también probablemente benignos. Una paciente joven. Si a mí me dicen, haga una mamografía, se va a ver densa. El antecedente de cáncer de mama de la abuela, recuerden que la mayor parte del cáncer de seno no se hereda, ¿sí? La mayor parte no se hereda. Y yo tengo que utilizar un medio que me permita ver las 3 lesiones a la vez, o al menos darme una impresión diagnóstica de las 3, no de la más grande. ¿Sí me entienden? O sea, muchas veces dicen, no, yo hago una biopsia de la más grande. ¿Es que acaso la más grande es representativa de las 3? No. Entonces, ¿qué le hicimos a la paciente? ¿O qué se le puede hacer? Lo mismo, una mamografía, una ecografía, y se pueden ver lesiones iguales, ovaladitas, muy bien definidas, sin distorsión del tejido, ¿sí? Esta ligeramente lobuladita. Esto es un hallazgo altamente sugestivo de un fibroadenoma. La probabilidad de que la paciente tenga un fibroadenoma a los 23 años es muy alta, entonces la probabilidad de que no sea un fibroadenoma es menos del 5%. ¿Tengo que usar las 3 lesiones? No. La paciente tiene fibroadenomas, yo la puedo seguir observando. Si están sintomáticos, bueno, los opero, el resto no. Otro caso, paciente de 42 años, con una masa lobulada, lisa, dura, móvil, de 6 centímetros, 3 meses de evolución, indolora, sin compromiso de la piel, sin daño en la axila y con las venas ingurgitadas. Entonces uno puede decir, bueno, es una paciente que está entre los de los 40 años, aunque no es la edad más frecuente del cáncer, puede haber un cáncer. Pero tiene una lesión de 6 centímetros, no ha dado ningún compromiso de la piel y no tiene ganglios, entonces dice, pues probablemente no sea un cáncer, ¿sí? Entonces, ¿qué le hago? Mamografía, ecografía, biopsia. Ahí caben 2. De entrada hay que sale una mamografía. Básicamente, ¿por qué? Por la edad de la paciente. Entonces, ahí con la mamografía tú estás viendo no solamente la lesión, sino aquellas áreas que te pueden quedar ocultas al examen físico. Entonces, la paciente tenía una lesión lobuladita, grande, veanla bien grande, 6 centímetros, con un aumento mayor de la densidad del tejido, pero que si ustedes la miran tiene unos bordes bien definidos, ¿sí? Esto es lo que ustedes ven en un tumor filoides. La presunción diagnóstica te orienta a qué examen pedir. ¿Qué hay que hacer ahí luego? Claro, hay que hacer la biopsia. Los casos los traigo más que todo como para que hagamos el ejercicio, qué imagen le hacemos, pero igual de eso hay que hacer la biopsia. ¿Qué biopsia la hacemos? Mínimo una biopsia también, ¿cierto? Esta es una imagen de esa pacientica también. Cuando la llevó al consultorio tenía la ecografía
La ecografía nos ayuda a corroborar probablemente lo que la presunción diagnóstica ya nos ha sugerido y lo que la mamografía nos está confirmando. Una lesión que es oval, de bordes bien definidos, pero altamente heterogénea internamente. Así se ven los tumores filoides. Otro caso, una paciente de 48 años, con una masa de 2 centímetros, dura, móvil, forma y bordes irregulares, retrae la piel adyacente, un año de evolución y es dolorosa al tacto, ¿sí? Entonces uno ¿qué piensa? Pues que probablemente no es tan buenas como las otras que hemos visto. ¿Qué hay que hacer? Yo tengo que entrar a descartar un cáncer. Entonces en la paciente se hizo una mamografía. Esta es una mamografía, esto que se ve aquí es la proyección medio lateral oblicua derecha. Esta parte blanca que se ve es el músculo pectoral mayor, contorno del seno, aquí queda la areolita y el pezón. Es una paciente con un reemplazo graso. Miren, esto que se ve grisecito es porque ya es grasa. Estos son restos todavía de algo de tejido mamario. Y lo que se ve es una lesión que es de bordes, es una lesión irregular que produce espiculación, retracción del tejido. Los bordes son espiculados, mírenlo, aquí está, ¿sí? En un acercamiento, y produce retracción del tejido. Esta es una mamografía BIRADS 5. ¿Qué se debe hacer? Una biopsia truco. Si nosotros, por ejemplo, a esa masa le hiciéramos una ecografía, lo que podemos encontrar es esto, es una lesión altamente irregular con áreas espiculadas. Miren, aquí está, bordes espiculados, más alta que ancha, ¿sí? Y que está distorsionando el tejido alrededor. Aquí, esta es una lesión que no es la de la mamografía, pero es una lesión que, por ejemplo, si no se palpa o es pequeña, el radiólogo le puede hacer la biopsia truco. Esta es una biopsia truco guiada por ecografía. Esto que se ve aquí es la aguja haciendo el corte, ¿sí? Es muy importante para nosotros, cuando vamos a definir el tratamiento de la paciente, tener la certeza de que sí le pegaron a la lesión. Entonces uno le debe pedir por favor al radiólogo que envíe la imagen del procedimiento y uno ve la aguja entrando. Porque es que a veces, por ejemplo, esto es muy sospechoso, un carcinoma adultar infiltrante, que a veces llega a la muestra y dice hiperplasia adultar atípica. Entonces uno tiene que ver que le entró y lo más seguro es que la fallaron. Otro caso, una paciente de 55 años, con una masa de 5 centímetros, dura, irregular, con piel de naranja, conglomerado ganglionar axilar, sin cáncer de seno en la familia. Presunción diagnóstica, cáncer. ¿Qué le hacemos? 55 años, una mamografía, ¿cierto? Entonces tiene una lesión muy irregular, ¿sí? Seno graso, esta parte de reemplazo graso, una lesión muy irregular que a la magnificación puede mostrar algunas microcalcificaciones. Mírenla, por aquí están estos punticos más pequeños, son las microcalcificaciones sospechosas. Estas son macrocalcificaciones. Esas no te hacen sospechar cáncer, pero las micros sí. Otra paciente de 55 años que tiene una induración alargada, o sea, yo no puedo definir una masa de tanto por tanto, sino un área como de mayor densidad en la unión de los cuadrantes externos del seno derecho, y que desde la unión de los cuadrantes externos se extiende hasta llegar al pezón. No hay cambios en la piel, no hay cambios aumentados de tamaño, 55 años. La información que yo tengo es relevante, 55 años, y que algo está anormal. Al examen físico está normal, pero yo no puedo precisar con certeza es cáncer o no es cáncer. ¿Qué le tengo que hacer? Una mamografía. Se le hizo la mamografía y entonces se ve un seno graso y uno dice, no, pero ahí no hay nada. Pero resulta que cuando uno hace la magnificación o el acercamiento, miren todas estas microcalcificaciones que se ven desde la profundidad. Si uno las mira, llegan hasta acá, desde la profundidad hasta la región de la areola y el pezón. Mírenla, aquí está. Esta paciente luego se le hizo una biopsia, como la induración era palpable, yo le hice la biopsia y salió un cáncer de seno in situ con componente extenso intraductal en la mamografía. Esto es un carcinoma in situ con un componente intraductal extenso, o sea que se está diseminando por los conductos. Ah, pero es que es un in situ y es un seno grande, quítele un pedacito. No señor, componente intraductal extenso, hay que quitarle todo el seno. Esta paciente le hizo una mastectomía, se conservó la piel del seno, no la areola ni el pezón, porque las calcificaciones llegaban hasta estos conductos, e inmediatamente se le hizo una reconstrucción mamaria.
Otro caso, 47 años, una masa de 2 centímetros, dura, lisa, móvil, sin cambio en la piel, madre con cáncer de seno a los 67 años. La probabilidad de que la paciente tenga un cáncer está, pero lo que me muestra la descripción de la lesión es que probablemente también haya algo benigno. ¿Importante el antecedente de la madre? Sí, es importante tenerlo en cuenta, pero no preponderante. ¿Ese antecedente de la mamá me va a hacer cambiar la mamografía por una ecografía? No. Entonces la paciente se le hizo una mamografía y eso es lo que se ve. Esto es nuevamente pectoral, grasa retromamaria, tejido mamario joven relativamente, luego se ve así blanco, y se ve este hallazgo que se ve como unas calcificaciones gruesas. Estos son macrocalcificaciones. Estos son los hallazgos típicos de una lesión con calcificaciones en crispeta. Esta es otra imagen de otra lesioncita también. Se ve el nódulo baladito, bien definido, con calcificaciones gruesas. Eso es lo típico de los fibroadenomas. Esas pacientes ni siquiera hay que hacerles una biopsia, no hay que chuzarlas, el diagnóstico está ahí. Un fibroadenoma y eso no va a cambiar en el tiempo. 33 años. Una paciente con mamoplastia de aumento hace 4 años. Dolor en el seno izquierdo, hace 6 meses de evolución. No era cíclico, o sea, no guarda relación con el ciclo menstrual. Alteración de la forma y consistencia del seno. El seno era bien redondito, ahorita lo ve ella como diferente, y en la consistencia, que era más duro, se volvió más blandito. 2 nódulos duros, dolorosos, de 1 mes de evolución. 33 años. ¿Qué puedo pensar yo ahí? Una contractura capsular, Yo aunque es joven, ¿no? Pero la consistencia. ¿Yo qué puedo pensar ahí? Yo la prótesis. Que es una paciente joven, número 1, y número 2, que puede tener algo benigno como algo maligno, pero que a su vez eso puede estar sesgado por unos hallazgos de una cirugía previa. Para 33 años, y si tengo una cirugía previa, estas cuentas, ¿qué me da mayor rendimiento? A la paciente se le hizo una ecografía, porque además de mirar yo el tejido mamario, tengo que mirar el implante, porque ahí también pueden haber factores diagnósticos. Entonces esta es la imagen que tenía la paciente, unos implantes con unos contornos irregulares, ondulados, eso se llama unos pliegues profundos, con una imagen sucia dentro del implante, y se miraron los nodulitos, y los nodulitos que estaban en el tejido mamario se ven con esta imagen, este signo que se llama en tormenta de nieve. Esto es el diagnóstico o la imagen clásica de siliconomas, o sea, de depósito de silicona en el tejido mamario. Y el diagnóstico estaba ahí, que era entonces una prótesis que se rompió con siliconomas que se habían hecho palpables. 45 años, antecedentes de implantes PIP rotos. Se retiran y se realiza PEXIA hace 2 años. La paciente ahora relata una masa retroareolar de 4 centímetros y ganglios palpables en la axila. Esto lo traigo porque es como querer complicar un poquito la cosa, pero para que hagamos un ejercicio también un poquito con mente abierta. 45 años, antecedentes de PIP rotos, o sea que mínimo debe haber silicona por ahí regadita. Se retiraron y no se colocó más silicona y apareció una masa ahora de 4 centímetros y hay ganglios palpables. Lo mismo que la anterior. Es una paciente relativamente joven, y pues no es que sea muy mayor, sino relativamente comparado con los 33 del anterior. Y puede tener hallazgos que pueden ser debidos a patología benigna o a patología maligna. Como tiene 45 y tiene unos ganglios palpables en la axila, yo puedo hacerle una mamografía, porque no puedo mirar si hay algún hallazgo en el parénquima mamario y los ganglios me pueden dar alguna información adicional. La paciente tiene una mamografía y entonces se ve un tejido graso en las periferias del seno con un área más densa, irregular, como espiculada, retroareolar, ¿sí? Y se ven los ganglios linfáticos en la axila aumentados de densidad. Y resulta que yo miro con detenimiento y aquí está la masa retroareolar, miren, aquí está, ¿sí? Acá está, miren. Es una imagen en
una macrocalcificación, por decirlo así, de la pared de esta lesión que es radiolúcida. Si es radiolúcida es grasa, esto es un quiste oleoso. Entonces, todo esto que le apareció tardía a la paciente, tardíamente fue consecuencia de la cirugía, y eso se ve frecuentemente y es un quiste oleoso. Y estos ganglios realmente que tenían silicona. Entonces, es una mamografía de una paciente con un quiste oleoso postquirúrgico tardío y unos ganglios siliconados, o sea, con silicona por la ruptura previa del PIP. Si tú me dices que a esta paciente tú le quieres hacer una ecografía, también puedes estar en lo cierto, pero después de la mamografía. Tú puedes hacerle la ecografía para complementar esta área de distorsión, no para confirmarme este hallazgo. Esto ya es típico de un quiste oleoso, eso ya no tiene discusión. Si tú quieres hacer un complemento a esta área densa, y si quieres ver el signo de la tormenta en los ganglios para confirmar el hallazgo de silicona, lo puedes hacer. O si le quieres hacer una biopsia al ganglio, porque es que doctor, yo lo veo aumentado de densidad, pero puede ser un cáncer o puede ser silicona, también lo puedes confirmar. Pero cuando uno mira concienzudamente la historia y todo eso, uno dice eso es siliconado. Así se vería un quiste oleoso, una lesión de bordes bien definidos, radiolúcido completamente y con reforzamiento acústico posterior. Ya vamos a acabar, faltan 3 casitos. 28 años, una paciente con sensación de masa de una semana de evolución, 3 centímetros, la lesión dolorosa, con eritema, con aumento de la temperatura local, edema de la piel, ganglio axilar de 1.5 centímetros doloroso. Probabilidad diagnóstica: un absceso mamario. ¿Qué le hacemos? Una ecografía. Y miren la imagen de la ecografía del absceso. Se ve una imagen que es de colección, sucia por dentro, esto se llama con ecos internos, pero que deja gran reforzamiento acústico. Por eso yo sé que esto es líquido. Si esto yo lo veo y no me deja reforzamiento, sino que me deja sombra, y la clínica no es de un absceso, es probablemente un cáncer, porque la imagen es feita. Uno dice: qué imagen tan fea, eso tan irregular, bordes irregulares, mira eso, no tiene una forma definida, pero está dejando un gran reforzamiento y la clínica es de absceso. Esto es un absceso mamario. 65 años, hombre, 2 meses con una masa de crecimiento progresivo en la tetilla izquierda, dura, indolora, tiene compromiso del pezón e induración de la areola. Probabilidad diagnóstica: ¿qué le hacemos a ese paciente? ¿Mamografía o ecografía? ¿Alguien piensa algo diferente? ¿Cuál es la información que te da? Cuénteme, doctor. A todas las pacientes que tienen más de 35 años que van a la consulta, se les pide una ecografía de una mamografía, sea la razón que sea por la que consulta. Si la paciente tiene menos de 35 años, se les pide solamente una ecografía. Ese estudio ya está hecho y se hizo en el cancerólogo. Porque la idea precisamente es que nosotros no podemos estar pensando que la paciente tiene edema de la piel, que una masa palpable, ganglio facial, todo este poco de cosas. La señora va entrando a la consulta y el doctor dice: la señora se la idea es que nosotros lleguemos a detectar que el cáncer de mama, cuando él mida menos de 1 centímetro, que ni siquiera lo estemos tocando. O sea que, para resumir, todos los casos que usted ha puesto allí, si tiene menos de 35 años, tiene una ecografía. Y si tiene más de 35 años, una eco, se le advierte a la paciente que no se le hace más mamografía porque el tamizaje que se le está haciendo de oportunidad que se llama en ese momento, que hay que hacerlo, ya no requeriría que se le hiciera una mamografía, sino después de determinada edad. Pero, si andamos en la historia de ella y vemos que hay familias en las que, por ejemplo, su mamá tuvo cáncer de mama a los 45 y ahora muerte de 35, y ahí quedó con su mamografía de la misa. Entonces siempre hay que hacerlo. Realmente los dos estudios no son excluyentes, son incluyentes. Ellos lo que permiten es hacer el estudio completo en ese momento dado, por eso se llama tamizaje de oportunidad. Sí, es muy interesante y me parece muy bonito la parte esta de la clínica y todo demás, y ahí está diciendo que no. Pero ese señor hay que hacer una mamografía ecográfica, ni primero ni después, igual, hay que hacerse las dos.
lo mismo que todos los casos que ha dicho ahí de 35 años adelante y de 35 años atrás. Incluso en mujeres jóvenes, menores de 35 años, también puede haber indicaciones de mamografía y las hay. Cuando una mujer tiene una imagen ecográfica, aquí están viendo algo, un nódulo que mida menos de un centímetro, que nadie toque, que sea articulado con todo eso que han visto allí, y hay que hacer una biopsia, es muy importante también hacer una mamografía. Que se va a ver muy denso, sí, se va a ver muy denso. Que no. Pero se han dado casos en los cuales tenemos microcalcificaciones que no la vio la ecografía y que hacen la biopsia y hablan de esclerosis, hablan de serie de cosas. La paciente vuelve a tomarlos al año y otra vez y termina teniendo un in situ que estaban resultados en las micros que no las vieron en la ecografía que le hicieron. Entonces, casi que se puede decir que mujer joven, que la imagen sea sospechosa, se habla de un joven menor de 35 años, después de la ECO hay que pedirle también una mamografía. Entonces yo pienso que el tema de si mamo o eco ya está aclarado, el estudio lo dio y hay que hacer las dos siempre después de los 35 años, y no quiere decir que se va a casar uno con que tiene que seguir haciendo mamografía a ella, y tampoco quiere decir que si tiene uno de 35 se va a casar uno en que tiene que hacer mamografía siempre. Eso tiene de largo y de ancho, pero hay que hacer una consideración especial. Número uno, una cosa es una tamización de oportunidad, otra cosa es una mamografía, un estudio diagnóstico. Totalmente. ¿Sí? Entonces, si yo voy a hacer un estudio diagnóstico, yo tengo que hacer el estudio que me dé mayor rendimiento y que me aclare más el diagnóstico. Porque es que si yo tengo una lesión y el ejercicio clínico no se puede perder, porque ese es el juicio que te orienta a ti hacia lo que vas a hacer con la paciente. Yo a las pacientes, a todas mayores de 35, no hay que hacerles mamografía, ecografía. Así el estudio, tú me digas que el cáncer urológico, allá puede estar, y allá hacen lo mismo para ellas, no, a todas no les toman mamografía, ecografía. Entonces, si yo tengo una tamización de oportunidad, su nombre lo dice, tamización. Las tamizaciones únicamente se hacen con mamografía, las tamizaciones nunca se hacen con ecografía. ¿Listo? Eso no lo va a superar la ecografía. Si yo voy a hacer un estudio de diagnóstico, yo tengo que buscar el que me dé mayor rendimiento. No quiere decir, y eso sí estoy de acuerdo, que la mamografía me excluya una ecografía o viceversa. Son exámenes complementarios. Pero si yo voy a hacer un examen de entrada sospechando un cáncer de seno, lo que tengo que hacer es una mamografía. Dame, yo acabo acá el caso y verás. Es importante hacerlo todo, porque siempre que le haga la mamografía a la mujer de 35 o 40 años, te van a decir que es muy trasero, que la necesidad de este tipo de cosas. Eso está estudiado y está visto. Eso no es que cueste mucho y es mejor hacerlo así. Porque tenemos que estar pensando que sean las lesiones menores de un centímetro, no las que tienen edema de la mama, de la piel, y todo lo que es palpable. Ese diagnóstico lo hace el portero. Lo demás es una receta de cocina. Entonces es muy importante la detección de la lesión temprana. Y en la lesión temprana, el que juega la parte más importante diagnóstica no es el cirujano, no es el mastólogo, no señores, es el radiólogo. La persona llamada a hacer los diagnósticos menores de un centímetro, porque si estamos con el cuento de palpar los nódulos, que sí, se puede palpar y me está diciendo que no, estamos mal todavía, porque la idea es esa, la detección temprana, porque por más que se haya avanzado el cáncer de mama, aún sigue siendo el tamaño inicial del diagnóstico uno de los factores pronósticos más importantes. Hombre, totalmente de acuerdo. Eso no lo he contradicho yo en la charla. Lo que yo te estoy diciendo es que es una paciente que llega con una masa a la consulta, ¿sí? ¿Cuáles son las pacientes que te van a llegar a decir, vea doctor, yo tengo aquí microcalcificación, me mando una mamografía? Eso ya también está escrito y lo tiene la normatividad del Ministerio de Salud por un trabajo que hizo el Instituto Nacional de Cancerología. Se establecen los factores de riesgo y se dice a esta paciente se le hace mamografía a partir de tal edad cada tanto. Eso ya está hecho. Y en esas pacientes, que es el programa de tamización, es donde uno encuentra las microcalcificaciones y tiene la mayor oportunidad de hacer el diagnóstico temprano, ¿sí? Pero esta charla está enfocada a la paciente que llega con la masa mamaria. No, ahí decía en la invitación nódulo mamario. Y los nódulos mamarios pueden ser palpables o no palpables. Me parece muy importante los nódulos no palpables. Pero la parte de los nódulos palpables también lo mencioné. ¿Sí? Mostré la imagen de los senos normales con las microcalcificaciones y también les dije,
las lesiones no palpables, pasé la diapositiva, lo mismo que puedo hacer yo en mi consultorio para lesiones palpables, lo puedo hacer el radiólogo para lesiones no palpables. Llámese microcalcificaciones, llámese masas mamarias. Hablando de uno de los casos anteriores, teníamos una paciente con un absceso mamario, es una paciente no lactante, entonces ¿qué debemos hacer con ese absceso en una mama no lactante? Básicamente, anteriormente, ¿qué se hacía? A todas se les daba cirugía, se les abría, se les drenaba y se les dejaba mecha. Hoy en día nosotros hacemos el manejo por punción, enviamos antibióticos que probablemente nos cubran el espectro de gérmenes y tenemos la opción de mandar esa muestra a gran cultivo. Ahí tenemos también dos opciones, ¿no? Cuando es una mama no lactante también debemos sospechar o uno, una mastitis granulomatosa, o dos, podemos sospechar un cáncer de mama, porque algunos cánceres de mama se comportan o se inician como un absceso en mama. No, realmente. Mamas no lactantes, ¿no? No, realmente eso no es lo frecuente, a ver, te cuento. La imagen del cuadro clínico de las mastitis granulomatosas son muy típicas. ¿Sí? Tú no vas a ver un seno con una sospecha clínica de un absceso mamario o una colección que no ha drenado. Generalmente las mastitis granulomatosas son episodios repetitivos que la paciente los puede presentar en muchos años. Dice la doctora, a mí me da esto 2, 3 veces al año, a veces una vez al año. No es el primer episodio que me da. La paciente presenta un área de eritema con induración más que remitencia, es dolorosa y la paciente rápidamente fistuliza y comienza a drenar. Y muchas veces la paciente, cuando ya ha tenido los episodios, aquí te llega ya con las cicatrices de los trayectos fistulosos cerrados y queda como evidencia de los procesos. Tú dices esto es una mastitis granulomatosa. La asociación de un absceso con un cáncer de seno, eso generalmente o realmente, por ejemplo, no lo he visto, ¿sí? Y no es lo típico. Es como, por ejemplo, yo decirte que no pueda tener su excepción, pero, por ejemplo, yo decirte que el cáncer de seno no duele. Ya está demostrado, el 15% de las lesiones no palpables dolorosas pueden ser un cáncer de seno, ¿cierto? Pero no es lo que tú tienes que buscar siempre que hay un absceso mamario. El absceso se puede confundir, una mastitis puede llegar a ser un diagnóstico diferencial de un carcinoma inflamatorio, que eso es diferente, ¿sí? El carcinoma inflamatorio es una masa en el seno, ¿sí? O es un cuadro de rápidamente progresivo en cuestión de 2 semanas, 3 semanas, un mes. La paciente se queja de dolor, el seno se va indurando, se puede ser edematoso, es caliente, salen ganglios en la axila y tú lo tocas, no siente remitencias, haces una ecografía, haces una mamografía, la mamografía muestra edema de la piel, se ve tejido mamario denso y la ecografía se ve con edema del tejido mamario de la piel, pero tú lo sientes duro y es un cuadro inflamatorio rápido, pero no te cuadra el diagnóstico diferencial de la mastitis y tú le haces la biopsia y ahí te sale el diagnóstico. Tú puedes hacer una biopsia truco, pero puedes hacer también una biopsia incisional que incluya la piel y en la piel te pueden salir los émbolos en los linfáticos dérmicos. Entonces, en este caso, existen los estudios que dicen que a los hombres, sobre todo si tienen ginecomastia, se les puede hacer una mamografía, pero no te va a cambiar grandemente el enfoque, el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, en este caso, este es el caso real del paciente. Lo que se le hace es una biopsia y la biopsia reportaba un cáncer de seno. ¿Vale? Entonces, eso es lo que yo traía para mostrarles a ustedes. Con respecto a algo de nódulo mamario, ¿sí? Totalmente de acuerdo. Si no son no palpables, igual muchas veces el diagnóstico lo puede hacer uno porque uno pide una mamografía, por ejemplo, como dice el doctor, dentro del programa de tamización. El diagnóstico lo hace el radiólogo, claro, es el que hace la biopsia.